Habíamos dicho lo siguiente, en la clase pasada teníamos propiedades que no habíamos dado de funciones, habíamos hablado de que, creo que tengo por aquí la clase, de pronto solo la tengo por aquí, no sé. De pronto la tengo por aquí. 17, 17. Ah, sí. Habíamos dicho, aquí está la clase pasada, habíamos dicho pues que en una función uno podía tener dos clases de dominios, uno implícito y uno explícito. El explícito es cuando uno tiene el dominio de un contexto, por ejemplo, si es un examen y el profesor pone, tome esta función con este dominio y ese es el dominio que vamos a considerar y no nos vamos a salir de ahí. El implícito es cuando no nos dan el dominio, entonces asumimos que es el conjunto más grande que puede tomarse en la función. Por ejemplo, esa función x cuadrado, si no nos dan el dominio, pues asumimos que el dominio son todos los reales, ¿cierto? Porque no tiene ningún problema. Pero puede suceder el caso de que el profesor le diga, ah, bueno, considere x al cuadrado, pero céntrese solamente en el dominio de menos 2 a 3. Y se hizo la gráfica correspondiente, ¿no? Miramos qué era lo que pasaba, que básicamente se acorta la función. Eso fue lo que pasó ahí. ¿Listo? Dimos el álgebra de funciones, que era sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. Y bueno, también vimos la composición de funciones, que es una operación muy importante que vamos a utilizar bastante. Y esa composición de funciones, nosotros la simbolizamos así, F bolita G. Y en este caso leíamos F compuesto G. A la función que está dentro, es decir, la función G, esta función que está acá dentro, que es la que actúa primero, de hecho, le llamábamos función interna. ¿Listo? Y a F, que es la que está acá afuera, le llamábamos función externa, es la que actúa de segundo. Ustedes ven que por definición F compuesto G es, otra vez no estoy siguiendo esto, ya, me va a tocar cerrar este programa otra vez que ya no estoy viendo otra vez. F compuesto G por definición era F evaluado en G de X. O sea que la primera que actúa es G. La primera que está actuando es G. Por eso la función a G le decimos función interna. En este caso, G compuesto F, la primera que está actuando es F y por tanto aquí F sería la función interna. ¿Listo? La función interna es siempre la que está actuando de primero. La función externa es la que actúa de segundo. Y dijimos que en general componer F compuesto G era distinto de componer G compuesto F. Nos podrían dar cosas totalmente distintas. Y se hizo un ejemplito de eso. ¿Listo? Les dije pues que más aún era raro el caso donde pues se diera igual. Y bueno, también hablamos de funciones inversas. Cuando hacemos una composición de dos funciones, ¿cierto? Listo. Es el libro de Thomas. Un segundito te lo pongo, ¿listo? Es este libro. Se llama el libro de Thomas, cálculo de una variable de Thomas. Yo Gracias, tengo profe. la versión 12. ¿Listo? Y bueno, hablábamos de la composición, ¿cierto? Y dijimos que componer funciones, pues, no siempre era sencillo. Funcionó esto. No siempre era sencillo, pero bueno, dimos un ejemplito de función, de composición de funciones. Y estamos hablando de una estrategia de cómo calcular la inversa de una función. Dijimos que la estrategia de cómo calcular la inversa de una función es, bueno, si nos dan la función y nos preguntan si existe f a la menos 1, ¿qué es lo que hacemos? Pues una estrategia para calcular esa inversa, ¿no? ¿Cuál era la estrategia? Que de hecho no la terminamos y la vamos a completar. Era hacer y igual a 2x más 1 sobre x menos 3, que era la función original, ¿cierto? Esta era la función original. Y entonces colocamos y igual a eso. Y la estrategia era despejar x, despejar x. Entonces comenzamos a hacer una serie de pasos algebraicos de tal manera que logremos despejar x. En este caso, aquí lo logramos. Miren que aquí ya despejé x. Y el despejar x, pues me da un candidato automáticamente a hacer la inversa. ¿Cuál va a ser el candidato? Está aquí. Esta función que yo logré encontrar al despejar x, pero que depende de y, pues simplemente la reescribo como una función de x. En este caso, tenía 3y más 1 sobre y menos 2, entonces pongo 3x más 1 sobre x menos 2. La reescribí como función de x y ese va a ser mi candidato. Entonces,
muy importante darnos cuenta de que ese solamente era un candidato a hacer la inversa. Solamente es un candidato. Hasta este punto no tenemos garantía de que sea la inversa. Puede ser que lo sea, puede ser que no lo sea. ¿Cómo sabemos si lo es? Pues bueno, haciendo la composición y verificando que la composición nos dé X. Si hacemos la composición y verificamos que la composición nos dé X, pues entonces se verifica que efectivamente es la inversa. Eso no lo alcanzamos a hacer, vamos a completarlo entonces, quedaría así. Vamos a verificar si F compuesto G nos da X. ¿Listo? Seguramente ahí tendremos que dar pasitos algebraicos, pero bueno, no importa, sería algo así. F compuesto G evaluado en X, ¿quién sería? Por definición, F compuesto G evaluado en X es F evaluado en G de X. Por definición es esto. Esto es F evaluado en G de X, pero G de X, ¿quién es? G de X es 3X más 1 sobre X menos 2. ¿Listo? Y ahora tengo entonces F evaluado en toda esta expresión que estoy subrayando aquí en verde. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a la función F y en todo lugar donde me aparezca X voy a poner esta expresión. Voy a evaluarla en esa expresión. ¿Listo? Ese es el proceso un poquito larguito que resulta ahí, pero bueno, vamos a hacerlo. Recuerden que la función f de x es igual a ¿qué? Ya por acá la tengo, es 2x más 1 sobre x menos 3, ¿no? 2x más 1 sobre x menos 3. ¿Listo? Entonces aquí quedaría así. 2, ¿listo? Por x. Pero en vez de x pongo toda esta expresión de aquí, 3x más 1 sobre x menos 2, esa expresión que está en verde, ¿cierto? Más 1 sobre x menos 3, pero en lugar de x pongo otra vez toda esa expresión, 3x más 1 sobre x menos 2 y menos 3. ¿Listo? Eso de ahí nos dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente álgebra, pura álgebra y ver y comenzar a simplificar y pues observar qué nos da todo eso. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer, pues, para comenzar a simplificar es eliminar paréntesis. Entonces, para eliminar paréntesis voy a aplicar una ley distributiva de este 2 con este paréntesis. ¿Listo? Con el otro paréntesis no tengo problema porque si bien es paréntesis, pues realmente no tiene ningún número que lo preceda como ese 2 de allá, entonces no va a tener ningún problema en quitarse. Pero el 2, para quitarlo, pues para quitar ese paréntesis tengo que hacer distributiva. Entonces quedaría así. 2 por 3x, ¿sí? Dime. Quería hacer una pregunta. Digamos ahí, ¿por qué el 3x más 1 sobre x menos 2 no se simplifica con el que está abajo? Pues yo, hasta donde tengo entendido, se puede simplificar si hay una multiplicación, pero no una suma, o estoy equivocada. Ok, listo. Sí, no hay problema. Entonces quedaría algo así. Dame un segundito. Yo lo acabo de copiar aquí y te comento. 3, listo. Ya copié aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, hay algunas ocasiones en donde se puede simplificar, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a simplificar algo, por ejemplo, vamos a hacer algo por aquí, ahorita lo borramos. Cuando vamos a simplificar algo, resulta que lo que vas a simplificar tiene que ser factor común de todo lo que está en el numerador y todo lo que está en el denominador. Por ejemplo, si tuviésemos algo así, supongamos 2x cuadrado más 6x más 12, por ejemplo, y tuviésemos, por ejemplo, 4x menos 8, por ejemplo. En este caso uno dice, bueno, ahí hay algo que podamos simplificar. ¿Por qué? Porque el numerador yo puedo factorizar un 2. Entonces factorizo 2 del numerador y me queda que 2 es factor de ¿quién? 2 es factor de x cuadrado más 3x más 6 sobre 2, que es factor de ¿quién? También factorizo un 2 en el denominador. Sería factor de 2x menos 4. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo sí puedo simplificar este 2 de aquí porque es factor común de todo lo que está en el numerador y todo lo que está en el denominador. Y de hecho, siempre que voy a simplificar, pues eso es lo que debe ocurrir, que uno tiene que tener que lo que va a simplificar es factor de todo lo que está en el numerador y todo lo que está en el denominador. En este caso particular, nosotros tenemos que 3x más 1 sobre x menos 2, que esta expresión de aquí morada
Pues efectivamente está multiplicando al 2, ¿cierto? Está multiplicando a este 2 de aquí, pero no está tocando, no está metiéndose, no está haciendo nada con este 1 de acá. Es decir, esa expresión en morado no es factor del 1 de acá, no se está tocando con ese 1 de acá. Lo mismo la expresión en morado de la parte del denominador. Esa expresión no se está metiendo tampoco con el 3. Es decir, esa expresión eh, tampoco es factor del 3 que está acá. Por tanto, como no es factor común de todos los términos que están en el numerador y de todos los términos que están en el denominador, entonces yo no la puedo simplificar. ¿Listo? Es como tener, por ejemplo, algo así. Como tener, por ejemplo, A más B sobre A más C, ¿cierto? Entonces aquí yo tampoco puedo simplificar este A con este A. ¿Por qué? Porque A no es factor de todo el numerador y A no es factor de todo el denominador. Para poder simplificarlo tendría que tener algo como esto, por ejemplo. A, B más C, por ejemplo, sobre A, D más C, por ejemplo. Entonces, en este caso particular, el A sí es factor común de todo lo que está en el numerador, ¿cierto? A está multiplicando a B más C y en el denominador también. A está multiplicando a D más C. Entonces, en este caso, sí yo puedo cancelar este y sería correcto. Pero en el lado de acá, no. No se podría. ¿Listo? Esa sería la razón. ¿Vale? ¿Sí está claro? Sí, profe, está claro. Perfecto. Vale, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Ese de ahí, pues no lo podemos factorizar, no lo podemos simplificar por la razón que le comentaba. Y entonces quedaría así. No podemos simplificar, entonces simplemente, ¿qué es lo único que nos queda? Operar, ¿vale? Eso es lo único que nos queda aquí. En este caso, tenemos que hacer álgebra hasta que simplifiquemos esa expresión. Pero bueno, no resulta tan complicado, porque aquí tenemos una fracción. Recuerden ustedes cómo se suman las fracciones. Aquí lo puedo completar con un unito y acá también con un unito para ver cómo se suman fracciones, ¿no? Recuerden que si tenemos A sobre B más C sobre D, entonces lo que hacemos es multiplicar denominadores, ¿cierto? Y eso va para el denominador, B por D. Y los numeradores multiplicamos en cruz, ¿no? A por D más B por C. Entonces, algo así hacemos acá. Entonces, multiplicamos denominadores. Entonces, quedaría x menos 2 por 1, sería x menos 2 para el denominador. Y en el numerador multiplicamos en cruz. Entonces, sería así, 6x más 2 por 1 da 6x más 2. Y x menos 2 por 1 da x menos 2. ¿Listo? Y nos quedaría así. Y en la parte de abajo, en la parte del denominador, hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos x menos 2 por 1, nos da x menos 2, lo ponemos acá abajo. Y multiplicamos en cruz aquí. ¿Listo? Teniendo en cuenta que tenemos un menos ahí, entonces sería 3x más 1 por 1 es 3x más 1. Y aquí nos quedaría x menos 2 por menos 3, daría menos 3 por x menos 2. ¿Listo? Entonces ahí hemos escrito eso como una sola fracción en el numerador y una sola fracción en el denominador. Y miren que aquí, en este caso, sí es posible simplificar este x menos 2. Ese sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Bueno, básicamente es por la ley de la oreja, ¿no? La ley de la oreja nos permite simplificar ese x menos 2. ¿Por qué? Porque si yo hago la ley de la oreja, recuerden que la ley de la oreja es multiplicar extremos y medios, entonces esto a qué nos da igual. Si multiplicamos extremos y medios, esto nos da igual a. Voy a hacerlo completo para que quede claro, ¿listo? Entonces multiplicamos extremos y medios, entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a x menos 2, ¿cierto? Multiplico extremos, sería 6x más 2 más x menos 2. Y multiplico medios. Esa es la multiplicación de los extremos y multiplico medios. X menos 2 y queda factor de quién? De 3x más 1. Y aquí de una vez, antes de escribirlo, voy a hacer la distributiva aquí para eliminar este paréntesis, ¿vale? Voy a hacer distributiva ahí, de una vez. Entonces sería menos 3 por x da menos 3x. Y menos 3 por menos 2 da más 6, ¿no? Menos 3 por x da menos 3x y menos 3 por menos 2 da más 6. Ahí está. ¿Listo?
Y en este caso observen que efectivamente por la ley de la oreja, x menos 2 es factor de todo el numerador y x menos 2 es factor de todo el denominador. Entonces yo los puedo cancelar. En este caso sí es posible cancelarlos. Cancelo este y cancelo este. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces 6x más 2 más x menos 2. ¿Listo? Y en el denominador nos queda así, 13x más 1 menos 13x más 6. Y simplifiquemos más, ¿listo? Observen que aquí tenemos, ya para acabar este ejercicio, tenemos un 2 y menos 2, lo cancelamos, 2 y menos 2, y tenemos un 6x más x nos da 7x, ¿cierto? Y en el denominador tenemos 3x menos 3x, lo cancelamos y tenemos 1 más 6, 7. Finalmente, por la misma razón, cancelamos 7, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? X. ¿Listo? Entonces, efectivamente se comprueba, en este caso, que la composición de F compuesto G, después de todos estos pasos algebraicos, pues, efectivamente nos dio X. ¿Listo? Esto nos está dando X. ¿Qué significa entonces? Bueno, aquí nos está diciendo que F compuesto G de X, ¿cierto? Nos está dando X. ¿Qué comprueba entonces esto? Que efectivamente la función G, que era nuestra candidata, pues efectivamente es la inversa de la función F. ¿Listo? Es la inversa de la función F. Entonces ya queda comprobado de que sucede así, de que pasa así. Hasta acá solamente era un candidato, no había manera de asegurar que efectivamente era la inversa, pero bueno, haciendo esta comprobación ya queda entonces claro que sí es la inversa. ¿Qué características tiene la inversa? La inversa gráficamente, pues, tiene una característica importante, ¿no? La función con la función inversa son simétricas en la gráfica. Por ejemplo, la función, tratemos de escribirla de pronto, bueno, creo que con la función exponencial es más fácil. Primero la función exponencial, esta es como más sencilla de trabajar. Aquí está. Esta es la función exponencial. Ahí está. Esa es la función exponencial, función e a la x, ¿vale? Esa gráfica típica de la función exponencial. Y la función inversa de esta función es la función logaritmo de x, ¿listo? Y la función inversa es la función logaritmo de x. Y como ustedes pueden ver, las gráficas de la función con su función inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x. Si yo dibujo la recta y igual a x, me da esta recta verde. Y por supuesto que esa recta verde está actuando como una especie de espejo entre las dos gráficas de las funciones que tenemos. Así lucen las gráficas de la función y la función inversa. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Son simétricas respecto a esta recta. Si nosotros tomásemos el tiempo de graficar estas dos funciones que acabamos de hacer, seguramente también serían simétricas. ¿Listo? Entonces quedaría así. 3x más 1 sobre x menos 2, ¿cierto? 3x más 1 sobre x menos 2 sobre x menos 2. Esa sería una, observen, esa sería una gráfica. Y la otra sería 2x más 1 sobre x menos 3, ¿cierto? 2x más 1 sobre x menos 3. Y la otra sería 2x más 1 sobre x menos 3. ¿Listo? Y observen, no es muy claro, pues no es muy evidente como la de la función exponencial, no es tan evidente como la función exponencial y la función logaritmo, pero miren que efectivamente, no se me va mucho. Efectivamente hay simetría respecto a la recta y igual a x. La gráfica azul corresponde a la que calculamos como la función inversa, ¿cierto? Y la gráfica negra corresponde a la función original que teníamos. Y efectivamente, pues son simétricas respecto a la recta y igual a x. Así es como lucen entonces una función
con su función inversa. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces, así es como luce una función con su función inversa. Siempre que nosotros veamos dos gráficas, entonces, bueno, y esas gráficas sean simétricas con respecto a la recta y igual a x, entonces esas gráficas corresponden a funciones inversas. Así pues, como les decía, no lo hemos comentado aquí oficialmente, pero si nosotros tenemos f de x igual a una exponencial a la x, entonces la función inversa de hecho es el logaritmo en base a de x, ¿cierto? ¿Esto por qué sucede? Por la propiedad del logaritmo que decíamos al principio. Recuerden que nosotros dijimos que, bueno, había una propiedad que si nosotros tomamos a y lo elevamos a la logaritmo en base a de x, dijimos que entre comillas, que muy entre comillas, era cancelar este a con el logaritmo y que nos daba x, ¿cierto? Dijimos que eso era entre comillas. Pues realmente lo que está pasando aquí es que uno está componiendo f con f a la menos 1, ¿cierto? En x. ¿Y eso qué les da? Pues por definición eso es la función f evaluada en f a la menos 1 de x, que por definición eso es f evaluado en logaritmo en base a de x, que esto es e a la logaritmo en base a de x. ¿Listo? Y pues ya sabemos, como son funciones inversas, pues eso nos da x. Entonces, esa propiedad que yo les decía que uno cancelaba, pues entre comillas, muy entre comillas, el logaritmo con la exponencial, pues realmente surge es porque pues esas funciones son inversas y por tanto deben satisfacer la propiedad de que al componerlas el resultado debe dar x. Por eso es que luce como si nosotros canceláramos esa e, bueno, aquí era una a, ¿no? Aquí era una a, creo que era una a, una exponencial en base a. Es como si canceláramos esa a con el logaritmo, pero pues uno no cancela el a con el logaritmo, lo que está haciendo realmente es componiéndolas y pues como son funciones inversas, pues nos da efectivamente eh, x, ¿cierto? Y bueno, también hay funciones que no poseen función inversa. Por ejemplo, la función x al cuadrado. Si nosotros consideramos la función x al cuadrado con dominio de todos los reales, ¿cierto? Ya sabemos que el dominio de esto implícito, cuando no decimos el dominio, pues son todos los reales. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que si uno quiere despejar, pues, si uno intenta aplicar la técnica, pues tenemos que hacer y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y tratar de despejar, entonces, x, ¿cierto? Pero entonces, para despejar x, pues aquí tendríamos que sacar una raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de y es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué sucede aquí? Pues que ustedes recordarán de matemáticas básicas, ¿cierto? Raíz de x al cuadrado, pues no nos da x. Es distinto de x, no nos da x. Raíz cuadrada de x al cuadrado lo que nos da es valor absoluto de x. Quiere decir que nosotros en este caso no logramos despejar completamente la x, porque aquí nos queda es valor absoluto de x igual a raíz de y. No podemos despejar X totalmente. Al final de todo esto, pues el tener el valor absoluto lo que nos hace es darnos dos funciones, una valor absoluto de Y otra con menos valor absoluto, perdón, menos raíz de Y menos raíz de Y. Entonces, genera dos funciones. ¿Listo? Dos funciones. Entonces, en este caso, pues no tenemos función inversa. ¿Por qué no tenemos función inversa? Pues básicamente porque al tratar de despejar X, no podemos despejarla tal cual así de bonito como lo hicimos a rato, sino que si la queremos despejar, pues genera una función valor absoluto de x que al final desprenden dos funciones, en una con raíz de y en otra con menos raíz de y. Entonces, bueno, ahí habría un problema grande porque no nos está dando una sola función. ¿Listo? Entonces, ese sería un inconveniente y pues como les digo, hay funciones que por tanto entonces no tienen inversa. ¿Listo? Eh, Eso también se refiere al hecho de que esas funciones no sean inyectivas o no sean uno a uno. Entonces, hasta ahora no hemos dicho que es una función inyectiva o una función uno a uno, pero la definición es la siguiente. Entonces, función inyectiva o uno a uno. En algunos libros le dicen así, uno a uno.
¿Qué es una función inyectiva o una función uno a uno? Básicamente, es una función que se distribuye bien, digamos, se distribuye bien en la siguiente forma. Si nosotros tenemos una función para la cual si tenemos valores distintos de x, si tenemos dos valores distintos de x, entonces los valores de la función también son distintos. ¿Listo? Eso es una función inyectiva. Esta sería la definición matemática de una función inyectiva. Una función se dice inyectiva o uno a uno si dados o si para cualquier par de valores distintos de x, los valores de la función evaluados en esos valores de x son también distintos. ¿Qué es lo que pasa con la función x al cuadrado? Que la función x al cuadrado no cumple esa definición, no es inyectiva. Si yo pongo x al cuadrado, miren que valores distintos de x pueden darme el mismo valor de la función evaluada en x. Por ejemplo, x igual a menos 1, aquí el valor de la función en x igual a menos 1 es 1, pero el valor de la función en x igual a 1 también es 1. O sea que en la función x al cuadrado, en f de x igual a x al cuadrado, nosotros tenemos dos valores distintos, ¿cierto? Dos valores distintos de x, por ejemplo, x igual a menos 1, x igual a 1, ¿cierto? Que son distintos, x igual a menos 1 es distinto de x igual a 1, pero el valor de la función en los dos puntos es exactamente el mismo. El valor de la función en menos 1 es el mismo valor de la función en 1, ¿vale? Eso es lo que está pasando aquí. No estamos cumpliendo con la definición de inyectividad. Para que una función sea inyectiva, entonces, valores distintos del dominio deben corresponder a imágenes distintas en el codominio. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotros visualizar una gráfica que sea de una función inyectiva? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta el momento, muchachos? Bueno, no es que vi que alguien levantó la mano, entonces pensé. Profe, Dime. sí. Entonces, digamos, en ese caso, la función x al cuadrado no es inyectiva. Ah, Es, ok. exactamente, sí. Que los La, ejemplifique. sí, no, la función x al cuadrado exactamente no es inyectiva, ¿cierto? Estamos incumpliendo la definición de inyectividad. Más fácilmente queda verlo en la gráfica. ¿Por qué? Porque en la gráfica, si nosotros graficamos una función cualquiera y si trazamos líneas horizontales en la gráfica y estas en algún momento tocan la función más de una vez, entonces automáticamente la función deja de ser inyectiva. Eso se le conoce como la prueba de la línea horizontal, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la prueba de línea horizontal? Dice, tome la gráfica de una función cualquiera. Trace líneas horizontales en cualquier punto, en cualquiera. Si en algún momento la línea horizontal toca en más de un punto a la función, entonces automáticamente deja de ser inyectiva. Y eso es lo que pasa con la función x al cuadrado. Si yo trazo una línea horizontal, por ejemplo, en la parte inferior, aquí y igual a menos 2, y igual a menos 2, por ejemplo, y igual a menos 2, por ejemplo, entonces miren, aquí se me ocultó la x al cuadrado. Ahí está. Ahí puse la x al cuadrado y tracé una línea horizontal en la parte inferior. Acá no hay gráfica, entonces por supuesto que no la va a tocar, ¿cierto? Entonces no, hasta ahí no va a haber ningún problema. Pero si trazo una línea horizontal, pero por acá arriba, observen que esta línea horizontal morada toca la función en dos puntos, aquí y acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a existir dos valores de x, dos valores de x distintos, de tal manera pues que al ser evaluados en la función me den el mismo valor en el eje y. ¿Listo? Y entonces automáticamente
deja de ser inyectiva. Miren que si yo pongo, por ejemplo, la función que pusimos hace rato, esta función que pusimos hace rato, esta función, de hecho, satisface ese criterio de la línea horizontal. Cualquier línea horizontal que yo haga aquí va a tocar a la función en un solo puntico. ¿Listo? Miren que aquí la toca aquí, miren que acá la toca acá. Y cualquier línea horizontal que yo ponga, y igual a 4, por ejemplo, la toca solamente en un solo puntico. Quiere decir que esta función que estaba aquí, que hicimos hace rato, pues era una función inyectiva. Yo sabía que era inyectiva y por tanto, al ser inyectiva, yo sé que le puedo calcular la función inversa. Por eso fue que hicimos todo ese proceso algebraico para hacerle la función inversa. Porque al ser inyectiva, entonces sabía que se le podía calcular la función inversa. La función x al cuadrado, por supuesto, entonces no es inyectiva. ¿Listo? No es inyectiva. Ahí está. Entonces podemos tomar líneas horizontales y bueno, poder encontrar una línea horizontal de tal manera que toque a la función en dos partes y automáticamente entonces esa función cuadrática pierde la característica de ser inyectiva. ¿Listo? Y por tanto, pues así completa como está aquí, no se le puede calcular la función inversa. ¿Qué se podría hacer para poderle, digamos, calcular la función inversa? Si uno quisiese, digamos, hablar de algo, de una función inversa en esta función cuadrática. ¿Qué se podría hacer? Lo que se hace en estos casos es restringir el dominio. ¿Listo? Cuando tenemos una función que no es inyectiva, pues muchas veces los matemáticos la arreglan restringiendo el dominio de la función. Entonces voy a hacerlo en GeoGebra, ¿listo? Porque en GeoGebra de pronto al poder restringir dominios, pues me resulta como más fácil explicar. Entonces quedaría algo así. Vamos a ver si abro este GeoGebra y quedaría más raro. Entonces quedaría algo así. Ya hemos hecho esta gráfica acá, ¿cierto? Esta es la función x al cuadrado. Observen, ahí está completa. Y lo que yo les decía el otro día, si restringimos el dominio, pues lo que hacemos es restringir la función, ¿vale? Entonces voy a restringir el dominio. Entonces, en este caso, voy a colocar función, ¿cierto? Para poder restringir el dominio. Y voy a colocar la función x al cuadrado. Y la puedo restringir, de hecho, desde menos infinito hasta 0, por ejemplo. Desde menos infinito hasta 0. Pero como esto es numérico, pues aquí no puedo colocar menos infinito, ¿no? El computador no me entiende que es menos infinito. Entonces voy a colocar un número muy grande. Por ejemplo, menos 50 hasta 0, ¿vale? El computador no me entiende menos infinito, pero lo que yo quisiera o lo que sería lo ideal sería colocar desde menos infinito hasta 0. Y bueno, genera esta gráfica azul de aquí, ¿cierto? De la parte izquierda. Entonces, la gráfica verde es la función cuadrática completa y la gráfica azul es la función cuadrática, pero solamente con dominio desde menos infinito hasta 0. Y observen que esta gráfica sí cumple con el criterio de la línea horizontal. Es decir, si yo hago una línea horizontal aquí en cualquier punto, toca la función en un solo puntico, ¿vale? Toca la función en un solo puntico. Quiere decir que al restringir el dominio, pues he logrado, obviamente no es restringirlo de cualquier forma, sino restringirlo de una manera adecuada. Pues entonces al restringir el dominio de una manera adecuada, he logrado expresar o he logrado llevar esa función cuadrática que originalmente con el dominio completo no es inyectiva, pero al restringir el dominio adecuadamente, he logrado convertirla en una función inyectiva. ¿Listo? Y para esta función que está acá, pues entonces sí va a haber una función inversa. En este caso, creo que sería la menos raíz de x. Entonces, miren que la función menos QRT de x, de pronto, a ver, mayúsculas, menos SQRT de x. Miren que la función, así, aquí está, la función menos raíz de x cumple lo que decíamos hace rato, es simétrica
con respecto a la recta y igual a x. Entonces, la función x al cuadrado en resumen no tiene inversa, pero si restringimos el dominio, entonces se le puede hallar inversa. Restringimos el dominio adecuadamente. Si yo aquí no hubiese restringido el dominio desde menos infinito hasta cero, sino que lo hubiese restringido desde cero hasta más infinito, lo puedo hacer. Voy a colocarlo por aquí. Función, voy a colocar otra vez. Función. ¿Cierto? Esto es x al cuadrado. ¿Vale? Desde cero hasta 50, o sea, hasta más infinito. Entonces, si restringimos el dominio, vamos a borrar esta. Y entonces, bueno, tenemos, y vamos a borrar esta de aquí. ¿Listo? Y vamos a colocar esta acá. Ya sabemos entonces la función x cuadrado completa sería la función verde, ¿cierto? La función verde es x cuadrado completa. Restringo el dominio, entonces en este caso desde 0 hasta más infinito me queda esta función de aquí. Y bueno, la función inversa de eso sí existe. La función inversa de eso es raíz de x. Si yo hago SQRT, si yo hago raíz de x, pues me da simetría con respecto a la recta y igual a x. Que fue justamente lo que estábamos haciendo acá. Fue justamente lo que estábamos Profe, haciendo. una pregunta. Dime. ¿Usted me puede explicar más como la parte de la simetría con respecto al eje X? O sea, en sí es cuando las dos cortan en algún punto o cómo es. No necesariamente se cortan, no necesariamente se cortan, sino que con simetría con respecto a la recta y igual a x, me refiero a que esa recta actúa como un espejo, ¿vale? Si una de las rectas corta a la recta y igual a x, por ejemplo, mira que en este caso, la recta, la función roja, que fue la original, ¿cierto? Esta fue la original, pues cortó aquí a la recta morada, que es la recta y igual a x. Entonces, si la corta, pues la otra también la va a cortar en algún momento, ¿listo? Por ejemplo, ahí está la otra y pues van a cortar ahí mismo. Pero no necesariamente deben cortarla, ¿listo? Lo que sí es que, bueno, actúa como una serie de espejo, actúa como una serie de espejo, como una especie de espejo entre esas dos gráficas de las funciones, de la función con su inversa. ¿Por qué actúan como una serie de espejos? Exactamente por la propiedad que tenemos que deben cumplir las funciones inversas, que es que al componerlas nos debe dar x. Esta que está aquí, pues representa a esa recta y igual a x que yo estoy colocando acá. ¿Listo? Entonces, al componer las funciones, pues deben estar equilibradas las cargas para que esto me dé x. Por tanto, al componer esta gráfica que está por arriba, por ejemplo, con esta gráfica que está por abajo, entonces al componerlas, pues debe equilibrarse la situación y debe quedar en toda la mitad, digamos. Entonces, por eso actúa como una especie de espejito. ¿Listo? De espejito aquí, pero no significa que obligatoriamente deben cortar la gráfica morada, no tiene por qué suceder. De hecho, creo que en los ejemplos que vimos hace rato, creo que ni la cortaba siquiera. No sé si acá de pronto la cortaba. Ah, bueno, aquí parece que sí, pero un segundito. Esta era la función y su inversa, ¿no? Y la gráfica y igual a x. Sí, aquí la cortaba en este puntico de acá. Miren que aquí la cortaba en un solo puntico acá y acá. ¿Listo? Pero no significa que obligatoriamente siempre se deba cortar, sino que la recta verde en este caso debe actuar como un espejo con respecto a las otras dos gráficas. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. Ahora bien, la manera, digamos, legal para hacer esto, pues la gráfica obviamente nos ayuda porque nos da indicios, ¿cierto? De que esa es una función inversa y qué tal. ¿Listo? Pero pues analíticamente el proceso pues analítico es lo que hicimos hace rato. Despejar X, tener el candidato y verificar que cumple la característica esta de la composición. Y nosotros verificamos que se cumple la característica esta en la composición, esta propiedad de la composición, de que al componer la función con el candidato nos dé X, pues efectivamente estamos hablando de que es la función inversa. Y pues una consecuencia de eso va a ser eso de que las gráficas sean simétricas respecto a la recta y igual a X, ¿no? Como les digo, la parte gráfica nos ayuda, es valiosa la ayuda que nos da, pero pues uno no siempre puede confiarse de la parte gráfica. La parte gráfica puede contener errorcitos que lo pueden a uno inducir en otros errores. Entonces,
La parte gráfica nos ayuda, pero pues si queremos hacerlo realmente, tenemos que hacer es la parte analítica, que fue lo que hicimos acá. ¿Listo? Eso de aquí es la que nos comprueba realmente si una función posee inversa. ¿Listo? Y bueno, ya sabemos, lo de la función inversa tiene que ver con la función que sea inyectiva, es decir, que sea uno a uno. Es decir, que cuando hagamos la gráfica y tracemos líneas horizontales, siempre toquen máximo en un punto a la función, ¿vale? Con eso tiene que ver la función inversa. Miren, por ejemplo, la función seno. La función seno, la función seno, aquí está, la función seno, por supuesto que no es inyectiva. Por supuesto que esa función seno no es inyectiva para nada. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea horizontal, puede ser y igual a 0.5, por ejemplo, ya está tocando esta función en varios puntos. De hecho, la toca en infinitos puntos porque aquí se va para el infinito. Entonces, la función seno no es inyectiva. Al no ser inyectiva, entonces, considerar su dominio completo, no tendría que tener función inversa. Entonces, la función seno, f de x igual a seno de x, por ejemplo, ¿cierto? Con dominio todos los reales, pues no tendría que tener inversa. No es inyectiva, es decir, si hacemos la prueba, la línea horizontal toca la función en más de un punto, y por tanto yo puedo concluir que no tiene inversa. ¿Listo? No tiene inversa. Es decir, que no le podemos hacer ese proceso que hicimos acá. ¿De acuerdo? Pero lo que decíamos hace rato, si la función no posee inversa, bueno, los matemáticos a veces se las arreglan para reducir el dominio de la función de tal manera que, bueno, se vuelva inyectiva. Y eso es exactamente lo que hacen con la función seno. Entonces, lo que hacemos, o lo que se hace con la función seno es restringir este dominio. Y lo vamos a restringir desde, vamos a colocarla así, función, ¿listo? Sin de x, y vamos a colocarle desde menos pi hasta pi, ¿listo? Y se llega a esta función que se acaba de colorear, no, mentira, desde menos pi medios. Aquí la estoy haciendo mal. Desde menos pi medios, un segundito, la puedo ubicar, voy a borrarla. Vamos a función. Puse mal. Entonces es seno, ¿cierto? Seno de x desde menos pi medios hasta pi medios. Listo, perfecto. Ahora sí ya. Entonces, he puesto la función seno, pero con dominio f de x igual a seno de x, pero ahora he considerado un dominio explícito. He dicho desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Listo? Y miren que eso me genera esta gráfica verde que está aquí. Voy a ampliar un poquito esa gráfica verde. Voy a darle más gruesita. Y entonces, bueno, la gráfica entonces naranja corresponde a la función seno con dominio en todos los reales, ¿cierto? La gráfica naranja es la función seno, dominio en todos los reales. Pero la función verde corresponde a la función seno con dominio restringido al intervalo desde menos pi medios hasta pi medios. Y observen que restringir la gráfica de la función seno a este intervalito, bueno, nos crea una función que es inyectiva. La función verde, si borramos ahora sí la naranja y nos quedamos solamente con la función verde, pues esa sí cumple el criterio de la recta horizontal. Es decir, cualquier recta horizontal que yo le haga va a cortar a la función seno en solamente un puntico, ¿vale? Si yo entonces considero este dominio de aquí. Entonces, aquí esta función sí es inyectiva. ¿Listo? Y entonces sí posee inversa. ¿Vale? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos diciendo? En resumen, lo que estamos diciendo es,
Tome una función, listo. Si de una vez, si cumple con el criterio de la recta horizontal, es decir, si cualquier recta horizontal que yo le haga toca la función en máximo un punto, entonces esa función es inyectiva y por tanto yo puedo calcularle la función inversa. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando son funciones muy importantes, pues bueno, los matemáticos dicen, listo, tomemos la función. Originalmente, con el dominio completo, no es inyectiva y por tanto no le voy a poder calcular la inversa. Entonces, dice, restringamos el dominio, volvamos más pequeño el dominio y miremos entonces una partecita donde el dominio pues satisfaga, bueno, donde la función quede satisfaciendo la inyectividad, ¿no? En esa partecita del dominio que vamos a escoger, la función debe ser inyectiva. Y entonces, si escogemos una partecita donde la función quede siendo inyectiva, como en este caso de la función seno que escogí desde menos pi medios hacia pi medios, pues entonces sí voy a poder calcular la inversa. Y bueno, ellos llaman a esta función inversa, ellos le llaman, ellos dicen f a la menos 1 de x y le ponen arcoseno de x. ¿Listo? La función arcoseno de x será la función inversa de la función seno, pero restringida a este intervalito. No sé si aquí de pronto me la entiende, pero si yo pongo arco, de pronto la entiende, no sé, arcosin de x, observen que me crea esta gráfica roja que está aquí. Y hay simetría con respecto a la recta y igual a x. Entonces, efectivamente se construye, digamos, una especie de inversa, entre comillas, de la función seno, pero pues para que sea inversa realmente se ha tenido que restringir el dominio. Miren que la gráfica de la función arcoseno, pues es esta gráfica roja de acá y efectivamente hasta GeoGebra, yo escribí arcoseno y miren que GeoGebra de una vez le colocó seno a la menos 1, porque es la inversa de la función seno, ¿listo? O sea que la función seno, si tiene su inversa, que se llama arcoseno, pero pues para poder sacar esa inversa tocó restringir el dominio de la función de tal manera que fuese inyectiva. ¿Listo? Lo mismo pasa con la función coseno. La función coseno originalmente no va a tener inversa, se restringe el dominio de la función y va a salir entonces la función que se llama arcocoseno. La función arcocoseno será la inversa de la función seno. Entonces, ¿qué características tienen? Pues bueno, la misma característica, ¿no? Si queremos cancelar una función seno, pues tenemos que hacerla con una función arcocoseno. Entonces, arcoseno de seno de x nos da x. En otras palabras, entre comillas, seno y arcoseno se cancelan entre comillas, ¿vale? Si queremos cancelar una función seno, necesitamos a la función inversa que llama arcoseno. Si necesitamos cancelar una función coseno, pues necesitamos a la inversa, que es arcocoseno. Arcocoseno de x. O bueno, arcocoseno de coseno de x se cancelan, ¿cierto? Y nos da como resultado x otra vez. Hagamos la gráfica de arcoseno y arcocoseno. De coseno y arcocoseno. Entonces, ¿qué haría? Si voy a borrar esta, voy a dejar esta, voy a dejar, a quitar esta y hagamos la de coseno. Coseno de x. Esta es coseno. Como les digo, originalmente no es simétrica, originalmente no es inyectiva. Entonces, originalmente, pues no se le podría calcular la inversa. Pero pues restringimos el dominio y sale la función arco coseno, ¿cierto? Y miren que la función arco coseno es esta funcioncita de aquí. En cómo se estaría restringiendo el dominio, ¿cierto? De la función coseno para que la inversa sea este pedacito de aquí. Bueno, entonces tendría que hacer algo así, ¿no? Como que función. Coloquemos coseno de x. ¿Listo? Y entonces desde 0 y creo que hasta pi. ¿Listo? Entonces voy a borrar todo el coseno y voy a dejar solamente la función cosena restringida al intervalo desde 0 hasta pi. Y observen que ahí ya hay simetría con respecto a la recta morada. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es en la práctica lo que se hace siempre.
Si tenemos funciones importantes que originalmente no tienen inversa, restringimos el dominio a una función con un dominio pues menor, pero que en ese dominio menor sí sea inyectiva y por tanto se le pueda calcular la inversa. Y entonces eso pasa con las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas tienen inversa, pero entonces proviene de una función con dominio restringido, ¿listo? Con un dominio menor. En este caso la función coseno pues es toda esa completa, pero toda esa completa pues no tiene inversa, no podemos trabajar con ella, entonces restringimos a ese pedacito de ahí y ese pedacito de ahí pues resulta ser inyectivo y entonces, bueno, calculamos la inversa que es esta función naranja que está aquí, que se llama arco coseno, ¿listo? Y bueno, entonces, si en algún momento del curso necesitamos cancelar una función coseno, pues entonces necesitamos una función arco coseno, ¿listo? Y si necesitamos cancelar una función tangente, pues seguramente ustedes la podrán hallar. Hay una función arco tangente, ¿listo? Arco tangente de tangente de X nos da X. Entonces, para cancelar una función tangente necesitamos arco tangente. Así, por ejemplo, si tuviésemos que nosotros, por ejemplo, hacer una ecuación o tenemos una ecuación y nos da, por ejemplo, algo así, nos dice seno de X es igual a, yo qué sé, voy a colocar cualquier cosa acá, ¿vale? Por ejemplo, nos dice at al cuadrado más 2, por ejemplo, y tenemos que despejar X, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos arcoseno a ambos lados. Entonces, arcoseno de seno de X es igual a arcoseno de t cuadrado más 2. Y bueno, ya sabemos, entre comillas, arcoseno y seno se cancelan, entre comillas, y esto nos da como resultado x igual a arcoseno de t cuadrado más 2. Es decir, hemos despejado la x de esa función seno de ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el truquito ahí. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, yo sé que esto es bastante complicado entenderlo porque es bastante enredado, pero sí, básicamente la estrategia es esa. Cuando una función no tiene inversa, se restringe el dominio hasta que se le pueda hallar algún tipo de inversa. ¿Listo? Ahora bien, bueno, ya. Dime, Puedes usar un momento la pantalla para hacer un screenshot. ¿en dónde? Arriba. ¿Aquí? ¿Más arriba? Sí, ¿Aquí? ahí está. Listo. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que se hace. ¿Listo? Entonces, hoy vimos que era una función inyectiva, que era una función, bueno, las funciones inversas. Hemos gastado bastante tiempo en las funciones inversas. Por supuesto, muy importante que lean el texto guía y hay más propiedades, hay mejores explicaciones de las funciones inversas, explicaciones que vamos a necesitar más adelante porque pues esto de la función inversa lo vamos a trabajar bastante en cálculo. Y también quiero comentarles pues que hay otros tipos de funciones que, bueno, van resultando poco a poco, pero que las propiedades, digamos, no son tan notables como esto de las funciones inversas. Por ejemplo, hay funciones que les dicen funciones pares, hay funciones que les dicen funciones impares. Entonces, por ejemplo, una función par es una función que satisface lo siguiente. Función par es una función que satisface lo siguiente. Una función se dice par si nosotros la evaluamos en menos x y es lo mismo que evaluarla en x, ¿vale? Si se cumple eso para todo x, entonces nosotros diremos que esa función es par, ¿vale? Pues realmente hay ejemplitos de funciones pares, por supuesto. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado es una función par. Observen que si yo evalúo esa función en menos x, ¿a qué me da igual eso? Pues f evaluado en menos x sería en este caso entonces menos x elevado al cuadrado, ¿cierto? Y menos x elevado al cuadrado, pues ustedes saben que esto es lo mismo que quitar el menos. O ya sabemos, ley de los signos, ¿no? Menos por menos, más. Y nos da entonces x al cuadrado. Y bueno, x al cuadrado es la función original f evaluado en x, ¿no? Esto es f evaluado en x, es la función original. O sea que la función f de x igual a x al cuadrado, esta función es una función par. ¿Listo? Es una función par.
Asimismo, nosotros conocemos otras funciones pares. Por ejemplo, f de x igual a coseno de x. Esta no hemos dicho, tampoco es tan fácil de mostrarla, pero esa es una función par. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, lo mismo, ¿no? Que si nosotros evaluamos f de menos x, nos da como resultado f de x. O mejor dicho, en otras palabras, si evaluamos f de menos x, ¿a qué sería igual? Esto es coseno de menos x. ¿Listo? Y pues estaríamos diciendo que esto es igual a coseno de x. En otras palabras, nosotros estaríamos diciendo que coseno tiene la propiedad de que coseno de menos x es igual a coseno de x. ¿Listo? Esa es la situación entonces con las funciones pares. ¿Qué características, digamos, tienen estas funciones pares? O bueno, ¿cómo podemos visualizar una función cuando es par? Si nosotros hacemos la gráfica de una función par, resulta que esa gráfica de esa función es simétrica respecto al eje Y. Esa es la característica de las funciones pares. Si nosotros graficamos x al cuadrado, aquí está de hecho, si nosotros graficamos x al cuadrado, pues resulta que esa gráfica es simétrica con respecto al eje vertical, al eje Y, ¿cierto? Ese eje Y es ahora el que está actuando como una especie de espejo con respecto a esa gráfica. Entonces, todas las funciones pares tienen esa característica. Ese eje Y es el espejito, actúa como una especie de espejo con respecto a la gráfica. Miren que la gráfica de x al cuadrado es par, es decir, es simétrica con respecto al eje Y. La gráfica de coseno también. Miren que aquí está la gráfica de coseno y bueno, voy a ocultar esto un momentico. Y también es simétrica respecto al eje Y. ¿Listo? Ese eje Y está actuando como una especie de espejo. Lo que está a la derecha del eje Y es simétrico con respecto a lo que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces, bueno, todas las funciones pares tienen esa característica. Por supuesto que nosotros podemos construir bastantes funciones pares. No tenemos por qué limitarnos a estas dos que hemos puesto aquí. Pero, por ejemplo, una función del tipo, yo qué sé, f de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, por ejemplo, también es una función par. También es una función par. Lo mismo. Hacen f de menos x, ¿a qué será igual f de menos x? Es igual a 1 sobre 1 más menos x al cuadrado. Pero lo mismo de hace rato, ¿no? Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Entonces esto es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y 1 sobre 1 más x al cuadrado es la función f original evaluada en x. Quiere entonces decir esto que f de menos x me dio lo mismo que f de x. Y por tanto, si yo hago la gráfica de esta función, también debe ser simétrica con respecto a la recta y, al eje y, ¿no? Entonces, quedaría así. 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Y miren a que efectivamente es así. Hay simetría con respecto al eje Y. En cambio, hay otras funciones que les dicen funciones impares. Entonces, una función es impar. Una función es impar si satisface lo siguiente. Una función impar, si nosotros la evaluamos en f de menos x, pues no nos va a dar f de x como la función par, sino que nos va a dar es menos la función evaluada en x. Entonces, las funciones pares, al evaluarlas en menos x, al colocar f de menos x, vuelve y nos da f. Nos da f de x. Pero las funciones impares, al evaluar f evaluado en menos x, nos da como resultado menos f de x. ¿Listo? Como que sale el menos. La característica aquí es como que ese menos que estaba acá adentro, sale acá. ¿Listo? Esa sería como, digamos, la característica de las funciones impares. Y por supuesto que conocemos varias funciones impares también, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a x al cubo, por ejemplo. Eso es una función impar. Si nosotros evaluamos esa función en menos x, ¿a qué nos daría igual eso? Eso nos da igual entonces a menos x al cubo. ¿Y a qué sería igual menos x al cubo? Bueno, pues palabras más, palabras menos, por la ley de los signos, ¿cierto? Nos quedaría entonces, si quieren hagámoslo completo, sería menos x por menos x por menos x, ¿cierto? Menos x por menos x por menos x.
Palabras más, palabras menos, por la ley de los signos, menos por menos más, por menos menos, x al cubo, ¿cierto? Y esto es lo mismo que menos x al cubo, pero x al cubo es la función original f. O sea que esto es que f de menos x nos da menos f de x. ¿Listo? Esa es una función impar. F de menos x nos da menos f de x, como que ese menos sale de la función. Otra función impar conocida, bastante conocida, es la función seno. Entonces, la función coseno es función par, pero la función seno es función impar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si nosotros hacemos entonces la propiedad de que seno, o evaluamos pues seno de menos x, ¿cierto? Seno de menos x, esto nos debe dar igual a menos seno de x. Sale ese seno, ese menos de allá adentro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es menos f de menos x y esto es menos f de x. ¿Listo? O sea que f de menos x es igual a menos f de x. La función seno satisface esa propiedad y por tanto la función seno es impar. ¿Cómo podemos ver que una función es impar? ¿Qué característica gráfica tiene una función impar? Bueno, si nosotros graficamos una función impar, resulta que la gráfica es simétrica, hay simetría, pero ya no respecto al eje Y, ni respecto al eje X, sino respecto al origen. Una función impar es simétrica respecto a este puntico de aquí, que es el origen. Este puntico de aquí es el que está actuando como espejo de una función impar. ¿Listo? Miren que aquí tenemos una zona hacia la derecha y la de la izquierda es una zona simétrica, la de la derecha, pero con respecto a este puntico de acá. ¿Vale? Esa es la manera como actúa una función impar, o como se ve, o como luce gráficamente una función impar. Son simétricas, pero con respecto al origen, no con respecto al eje Y. La función seno, por supuesto, tiene esa característica, seno de x. Observen, la función seno tiene la característica de ser simétrica con respecto al origen también. ¿Listo? Entonces, esa también es una función impar. Y así pues uno puede conseguir bastantes funciones impares, ¿listo? No nos podemos quedar con estas dos nomás, digamos que estas son las más representativas de ellas, pero no necesariamente tienen que ser siempre estas dos funciones. Más aún, hay funciones, bueno, existen funciones que son pares, ¿listo? Hasta ahí bien. Existen funciones que son impares, también está bien. Pero existen funciones que no son ni una cosa ni la otra. Hay funciones que no son pares ni impares. ¿Listo? Hay funciones que no cumplen ninguna de las dos características. Por ejemplo, si yo sumo, bueno, si yo tengo f de x igual a x al cubo más x al cuadrado, esta función que está aquí es la suma de una función impar con una función par, ¿vale? Estoy sumando una función impar con una función par. Esa función resultante ahí no es ni par ni impar. No cumple ninguna de las dos características. Miren, si yo hago f igual a menos x, ¿a qué me da eso? ¿A qué me da igual eso? Eso me da menos x al cubo más menos x al cuadrado. ¿Listo? Pero menos x al cubo, ya sabemos, sale el menos y nos queda menos x, así, menos x al cubo nos quedaría. Pero en el segundo menos de menos x al cuadrado se pierde. Ese menos se pierde porque ya sabemos que menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Y entonces, evaluar esta función x al cubo más x al cuadrado en menos x, hacer f de menos x, pues nos da como resultado menos x al cubo más x al cuadrado, que realmente no resulta siendo ni par ni impar. ¿Por qué? Porque esto es diferente a f de x, ¿cierto? Es diferente a f de x porque pues f no tiene el menos acá adelante. Ese menos que está acá adelante no lo tiene la función original. Pero tampoco es menos f de x. Tampoco es menos f de x. ¿Por qué?
porque menos f de x sería menos x al cubo menos 2 menos x al cuadrado. ¿Listo? Menos f de x sería menos x al cubo menos x al cuadrado. Entonces tampoco es por este más que está aquí. Este más tampoco deja que sea igual a las dos. Quiere entonces decir eso que en este caso, evaluar la función en menos x, pues no nos dio ni f de x, ni nos dio tampoco menos f de x. Por tanto, esa función no es ni par, no es par, pero tampoco es impar. Quiere entonces, en resumen, decir que vamos a tener entonces funciones que son pares, vamos a tener entonces funciones que son impares, pero encima vamos a tener funciones que no tienen ninguna de esas características, que puede ser que no sean ni pares ni impares. ¿Listo? Que no cumplan ninguna de esas características. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, profe, con respecto a lo de la función par, Sí, ¿dónde dijo usted que era, en la función impar usted dijo que era como respecto al origen, o sea, desde cero? O sea, cuando llega a cero, ella Simetría. cambia. Ajá. Y en la función par, eso, simetría. ¿En la función qué, perdón? No ¿Cómo te escuché es? bien. ¿En la función qué? ¿En la función par? En la función par. Ah, ok. Listo. En la función impar, como tú dices, ¿no? La simetría es con respecto al origen. En la función impar. ¿Listo? Eso, de hecho, no lo mencioné, pero miren que el que sea simétrica con respecto al origen obliga a que todas las funciones impares crucen el origen. Miren que esta función seno cruza el origen, la función x al cuadrado también cruza el origen, ¿vale? Y es que eso es una parte importante de ser par, de ser impar, perdón. Que una función impar, como es simétrica respecto al origen, pues debe cruzar el origen, debe pasar por 0, 0. ¿Listo? Esta es una característica que no mencioné ahí, pero que tienen esas funciones impares. Y las funciones pares son simétricas, pero respecto a la recta y igual, Y, al eje vertical. Son simétricas respecto al eje Y, al eje vertical. Entonces, ese eje Y está actuando ahí como el espejo entre el lado derecho de la función y el lado izquierdo de la función. Y observen que aquí, pues, no necesariamente tiene que pasar por el origen, porque, por ejemplo, coseno no pasa por el origen, sino que pasas por acá arriba. Pero hay simetría, ¿listo? Miren que lo que hace a la derecha coseno, igual lo repite de manera simétrica a la izquierda, ¿listo? Eso es característica de las funciones pares. Son simétricas, pero con respecto al origen, al eje Y, perdón, al eje Y las funciones pares y las funciones impares con respecto al origen, ¿listo? Esa sería entonces la característica visual, la característica gráfica de una función ser par o impar. Y la característica analítica, pues es que las funciones impares, ¿cierto? Las funciones impares, si las evaluamos en menos x, nos dan o sacan ese menos de allá, ¿cierto? Esto nos da menos f de x. Esto es impares. Y las pares, como que se comen ese menos de ahí, porque si las evaluamos en menos x, nos da lo mismo que la función evaluada en x. Se perdió ese menos de ahí. No hizo ningún efecto. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de las funciones pares y las funciones impares. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, más claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Así que vamos, faltan a ver unas cuantas propiedades, un par de propiedades más, pero no se olviden, por favor. Ya se está acercando el examen y no quiero, la verdad no quiero que les vaya mal. Entonces, comiencen a leer los textos guías. Voy a buscar una manera, no sé si comprimir los dos libros y mandárselos en un link del Drive de pronto, tal vez por ahí no haya ningún problema. Voy a tratar de mandárselos también para que los tengan y bueno, no vayan a decir que fue que no los consiguieron, que fue que no los encontraron. Son muy facilitos de encontrar, pero pues voy a tratar de mandárselos también, ¿listo? Porque sí, ya me está preocupando que no les fue bien en el quiz y si así vamos para el parcial, pues más grave todavía. Y bueno, entonces no se olviden, por favor, también
el próximo miércoles otra vez quiz, ¿no? Entonces estudiar para este quiz de aquí del próximo miércoles. Entonces el próximo miércoles en el quiz vamos a colocar funciones inversas, vamos a hablar también de, o sea que ahí voy a colocar una función, por ejemplo, y les digo, de esta función, ¿cuál es la función inversa? Entonces deben poderla identificar o deben poderla calcular. Entonces, ahí está la situación, listo, ya va a entrar esta parte de las funciones inversas, va a entrar todo esto que hemos visto hasta hoy. Entonces, bueno, a estudiar también para el quiz del miércoles, ojalá que les vaya mucho mejor, pues, pero hay que ponerse las pilas ya, ¿listo? Hay que ponerse las pilas ya. Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta aquí, voy a terminar entonces la grabación. Ya nos veremos entonces el miércoles. Y por favor, asistan a monitorías también. Los tutores me están mandando cada semana el informe de tutoría y bueno, ahí está cuántos asistieron de cada uno de los profesores. De hecho, de cada uno de los profesores mandan ellos. Y pues yo veo que el mío asisten, pero asisten, he visto 4, he visto a veces 3, a veces 2 personas, ¿listo? Por ejemplo, he visto a Breyman, he visto a Manuela por ahí también, entonces he visto algunos, pero no muchos. Es importante también asistir a las tutorías, ¿listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces, que estén muy bien y Profe, ya nos veremos. los resultados del Bueno, quiz. profe, muchas gracias. Vale, Que esté profe, bien. muchas gracias. Chao, profe, chao, Voy compañeros. a sacar los resultados en un archivo Excel y se los mando, ¿listo? Voy a sacar los resultados en un archivo Excel porque tengo que revisar ese puntico que habían 2 respuestas correctas y se los mando, ¿vale? Bueno, muchachos, nos vemos. Vale, profe, Luego. gracias, muy amable. Chao, profe, tenga buen día. Gracias, señor docente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos.